Era un jueves por la tarde. El sol caía despacio detrás de las casas de mi barrio, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Yo estaba sentado en el porche, como casi todos los días, con una taza de café humeante entre las manos. Me gusta escuchar los sonidos del vecindario a esa hora. Los niños corriendo detrás de un balón, el perro del vecino ladrando sin parar y las hojas secas arrastradas por el viento que rozaban la acera. Era mi rutina sencilla, la que me recordaba que, a pesar de todo, la vida todavía tenía momentos de calma. De pronto el teléfono empezó a sonar. El nombre en la pantalla iluminada me hizo sonreír al principio. Daniel. Mi único hijo. Contesté de inmediato, siempre con esa mezcla de orgullo y nostalgia que siento cuando escucho su voz. «Papá», dijo con un tono apresurado, «este fin de semana tenemos una cena con la familia de Melissa. No te olvides de llegar puntual». Asentí en silencio y respondí, «Claro, hijo, dime dónde y a qué hora». Hubo un pequeño silencio al otro lado. Podía escuchar su respiración agitada, como si dudara en decirme lo que venía después. Finalmente su voz se hizo un poco más baja, casi incómoda. «Papá, les he dicho que vives de la pensión, que no tienes mucho, así que, por favor, vístete sencillo. No quiero que las cosas sean incómodas». Sentí un nudo en el pecho, pero no dije nada. Antes de que pudiera reaccionar, escuché claramente la voz de Melissa de fondo, firme, cortante. «Recuérdale bien, ¿eh? No quiero que tu papá nos haga pasar vergüenza». Daniel carraspeó como si quisiera apagar esas palabras y rápidamente añadió la dirección. Un restaurante francés en pleno centro de la ciudad, uno de esos lugares donde un solo plato cuesta lo mismo que una semana de compras en el mercado. Antes de que pudiera preguntar algo más, colgó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, con la taza de café ya fría en la mano. Luego alcé la vista y observé mi casa. Los muebles de madera, gastados por los años, aún firmes en su sitio. El librero abarrotado de carpetas, viejas cuentas y documentos de inversiones que nadie salvo yo sabía que existían. Y en la pared, enmarcadas, las fotos de Daniel cuando era niño, con sus pantaloncitos cortos, la sonrisa sin dientes, la pelota bajo el brazo. Esas imágenes me apretaron el corazón. Decidí levantarme y caminar hacia el garaje. El polvo flotaba en el aire cuando encendí la luz. Allí estaba, cubierto bajo una manta gris, mi Shelby GT500, un clásico de colección que había comprado hace años como capricho de juventud. Pasé la mano por la carrocería, retirando un poco del polvo acumulado. Abrí la puerta del lado del conductor. Aspiré el olor a cuero viejo y recuerdos. Por un instante pensé en llevarlo a esa cena, mostrar un poco de lo que realmente tenía, pero luego cerré la puerta con suavidad. No, todavía no era el momento. No quería humillar a nadie, ni siquiera a quienes ya estaban listos para humillarme a mí. Giré la vista y vi al otro lado mi viejo Ford Crown Victoria, la pintura descascarada, los asientos deshilachados. Ese sería mi coche para el sábado. Si Daniel quería que yo pareciera un anciano pobre, yo me encargaría de interpretar el papel a la perfección. Al día siguiente, llevé un traje viejo a la tintorería del barrio. Era un saco color gris claro, con los bordes gastados y el forro algo suelto. La dueña, una mujer risueña que me conocía desde hacía años, levantó las cejas y me preguntó en tono de broma, «Don Roberto, ¿y su traje italiano? Ese que vi colgado la última vez que le ayudé a ordenar el armario. Ese le queda como un rey». Yo solo sonreí negando con la cabeza. «Hoy no toca, señora». Ella se encogió de hombros y colgó la prenda sin insistir. Esa noche, de regreso en casa, decidí cocinar algo sencillo. Preparé una sopa de verduras con pan duro que había sobrado del día anterior. Mientras cortaba las zanahorias y removía la olla, mi mente viajaba atrás en el tiempo. Las noches en que apenas alcanzaba para alimentar a Daniel y yo prefería cenar un vaso de agua para que él tuviera un plato lleno. Recordé sus ojos brillantes al mirarme, su sonrisa agradecida cuando le decía que todo estaba bien, que papá siempre encontraría la manera. La sopa burbujeaba en la estufa, llenando la cocina de un aroma reconfortante. Me senté a la mesa con mi plato humeante y al lado puse un sobre que contenía viejos papeles de inversión. Tenía la costumbre de revisarlos de vez en cuando, como quien acaricia un secreto. Nunca imaginé que en pocos días esos mismos documentos serían mi escudo,
la prueba silenciosa de quién soy en realidad. Esa noche comí despacio, masticando no solo el pan duro, sino también la amarga certeza de que mi propio hijo había preferido inventar una mentira antes que aceptar quién soy. Y aunque el dolor me atravesaba el pecho, también sentí que algo se estaba gestando dentro de mí. Tal vez una oportunidad, una lección que, más pronto que tarde, todos íbamos a aprender. El sábado amaneció fresco. Me desperté a las 6 en punto, como de costumbre. Nunca necesité despertador. Mi cuerpo se acostumbró a esa hora después de tantos años de trabajo disciplinado. El aire que entraba por la ventana olía a hierba húmeda y a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Encendí la cafetera y mientras el agua borboteaba, extendí el periódico sobre la mesa de la cocina. Entre las páginas encontré un artículo sobre el mercado inmobiliario en Houston. Lo leí con calma. Hablaba de un complejo residencial que estaba despegando después de años difíciles. No pude evitar sonreír con ironía. Ese proyecto lo conocía demasiado bien, porque yo mismo había inyectado dinero en su momento para que no se viniera abajo. Cerré el periódico, lo doblé en 4 partes y lo dejé a un lado, con esa sonrisa que mezcla orgullo y un poco de amargura. Me serví el café y lo bebí despacio, saboreando cada sorbo como si fuera un ritual. Miré la ropa que había traído de la tintorería el día anterior. El traje gris gastado, con las mangas algo brillantes por el uso, y la tela perdiendo fuerza en los hombros. Decidí repasarlo yo mismo con la plancha, no por necesidad, sino porque quería que se viera decente sin perder su aspecto viejo. Después saqué del armario un par de zapatos de cuero negro. El tacón estaba gastado, las suelas un poco resecas, pero aún aguantaban. Pasé un trapo húmedo por encima, lo justo para que no se vieran sucios, pero sin darles brillo. Al lado puse un cinturón que había usado por años, con la hebilla rayada y la piel cuarteada. Pensé en el conjunto y me dije que aún faltaba un detalle: el maletín. No iba a llevar ninguno de los buenos, de piel italiana, que guardaba para reuniones importantes. Abrí el armario del pasillo y allí estaba, casi escondido, un maletín marrón, con las esquinas rotas y la manija rajada. Perfecto. Lo abrí y dentro metí papeles sin importancia: facturas de luz, recibos de agua, un par de folletos de supermercado, todo cuidadosamente elegido para dar la imagen de un hombre que carga papeles viejos y nada más. Alrededor de las 9, decidí salir a cortarme el cabello. Caminé hasta la barbería del barrio, la misma a la que iba desde hacía 20 años. El barbero, un hombre robusto llamado Santiago, me recibió con su habitual energía. «Don Roberto», lo de siempre, bien peinadito, con navaja al final. Me senté en la silla giratoria y le respondí: «Hoy no, Santiago, solo córtalo un poco, que quede algo desordenado. No quiero verme tan arreglado». Él me miró sorprendido por el espejo. ¿Desordenado? Eso no se lo había escuchado nunca. «Usted siempre tan pulcro. ¿Tiene alguna cita especial?» «Digamos que una cena diferente», le contesté sin entrar en detalles. Santiago se encogió de hombros y comenzó a trabajar con las tijeras. Me dejó el cabello algo más largo de lo usual, con mechones que caían sobre la frente. Yo lo miraba en el espejo y sentía que poco a poco me iba transformando en ese personaje que estaba a punto de representar. De regreso a casa, pasé por la tiendita de la esquina. Compré un paquete de caramelos de menta. Siempre me gustó llevar unos cuantos en el bolsillo, costumbre que adopté cuando todavía viajaba en avión cada semana por trabajo. Era una manera de mantener la boca fresca después de largas reuniones. El dueño de la tienda, un hombre mayor que me conocía bien, bromeó al verme con el traje gastado. «Don Roberto, se nos hizo sencillo, ¿eh? ¿Dónde dejó el estilo?» Yo sonreí y le respondí: «Hoy toca ser sencillo». Al salir de la tienda, metí un par de caramelos en mi bolsillo derecho. El sonido del envoltorio arrugándose me dio una sensación rara, como de anticipación. A mediodía me dirigí al garaje. La puerta chirrió al abrirse. Dentro, la luz entraba a medias, iluminando las 2 máquinas que guardaba. El Shelby cubierto bajo la lona, impecable, y el viejo Ford Crown Victoria, con la pintura saltada y una abolladura en el guardafango. Me acerqué al Ford, abrí la puerta y me senté en el asiento del conductor. Giré la llave y el motor tosió como un viejo asmático.
Una nube de humo gris salió del escape y se elevó en el aire. En ese momento, uno de mis vecinos pasó frente a la casa, me saludó y soltó una risa. «Ese carro ya no llega ni a fin de mes, don Roberto», gritó en tono de burla. Yo levanté la mano, como quien no da importancia. «Con que llegue al sábado me basta», respondí para mis adentros. Aceleré un poco, asegurándome de que el motor no muriera. El volante crujía. El tapizado del asiento tenía un par de roturas. Todo era perfecto para la imagen que quería proyectar. Apagué el motor y me quedé un momento en silencio dentro del coche. Miré el retrovisor. Un hombre de 61 años, con el cabello ya entrecano y las ojeras marcadas, vestido con un traje barato. Pensé en lo fácil que era para cualquiera juzgar a simple vista, sin saber lo que había detrás de esa fachada. Antes de entrar a casa otra vez, marqué el número de un viejo amigo, Miller, quien había sido colega mío en los años de la firma financiera. Contestó con su tono jovial de siempre. «Roberto, ¿cómo estás, viejo zorro? Hace tiempo que no hablamos». «Bien, Miller. Te llamo porque este fin de semana tengo una cena con la familia política de Daniel. Richard Carter, ¿te suena?» Hubo un silencio breve y luego una carcajada seca. «¿Que sí me suena?» «¡Claro que sí!» «Si no fuera por ti, ese hombre habría perdido hasta la camisa con aquel proyecto de Houston. Nunca lo olvidé». Yo respiré hondo y contesté. «Necesito que me mantengas informado. Si escuchas algo nuevo sobre sus negocios, me lo dices. Cuenta con eso y, Roberto, no dejes que te menosprecien. Tú sabes quién eres». Colgué la llamada con un nudo en la garganta. La tarde avanzaba lenta. Preparé una cena ligera y luego me puse a organizar los papeles en el maletín viejo, mezclando recibos inútiles con algunos documentos que aún tenían valor histórico para mí. No planeaba mostrarlos, al menos no todavía, pero me reconfortaba tenerlos cerca, como si llevara conmigo parte de mi verdad escondida. Cuando el sol empezó a ocultarse, saqué el traje de la percha y me lo probé frente al espejo. El reflejo me devolvió la imagen de un hombre cansado, común y corriente. Nada quedaba del ejecutivo elegante que había sido durante tantos años. Me miré con atención. Las arrugas alrededor de los ojos, el cabello despeinado, el nudo de la corbata hecho sin cuidado. Me acerqué más al espejo, respiré hondo y murmuré para mí mismo. «Así es como me quieren ver. Pues así me verán». Apagué las luces, tomé el maletín, guardé un par de caramelos de menta en el bolsillo y aseguré la puerta de la casa. Afuera el aire de la noche era fresco. Subí al Crown Victoria, ajusté el espejo y arranqué. El motor volvió a toser, pero se puso en marcha. Mientras conducía lentamente por las calles tranquilas de mi barrio, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Estaba listo para representar el papel de un anciano pobre, aunque en el fondo sabía que aquella era solo la primera escena de una historia mucho más grande que aún estaba por revelarse. Conducir hasta el centro fue como entrar en otro mundo. Mi viejo Ford Crown Victoria avanzaba renqueando entre el tráfico elegante de la avenida principal. A mi alrededor pasaban autos de lujo, brillantes bajo los neones de los escaparates. Mercedes, BMW, Lexus recién salidos del concesionario. Yo avanzaba despacio, atento al semáforo, consciente de las miradas de algunos conductores que se reían o se incomodaban al ver cómo mi coche dejaba un rastro de humo gris. Al llegar a la calle del restaurante, todo parecía sacado de una postal de lujo. Luces cálidas iluminaban las fachadas. Los escaparates exhibían relojes y trajes de diseñador. Frente al restaurante, el letrero en francés resplandecía en dorado. Una fila de autos negros con chofer esperaba. Los valets, impecablemente vestidos, corrían de un lado a otro abriendo puertas y recibiendo llaves con sonrisas ensayadas. Aparqué junto a la entrada. El motor tosió una última vez y se apagó con un ruido seco. Cuando abrí la puerta, sentí de inmediato varias miradas sobre mí. Mi coche desentonaba como un gallo en una fiesta de cisnes. El joven valet que se acercó arqueó las cejas, dudando. «Buenas noches, señor», me dijo con voz educada, aunque su expresión lo traicionaba. «¿Está seguro de que quiere dejar este vehículo aquí?» Le entregué las llaves y, para ahorrarle el disgusto, le puse un billete de $5 en la mano. «Sí, hijo, estoy seguro», contesté con calma. Él asintió rápido, tragándose la sorpresa, y se subió a mi coche para llevarlo a la parte trasera.
Vi cómo giraba el volante con torpeza y cómo el escape soltaba otra nube de humo gris que hizo toser a una pareja elegantemente vestida que pasaba cerca. Respiré hondo y caminé hacia la entrada. El portero me abrió la puerta con una sonrisa fría. Dentro, el contraste fue inmediato. Una sala amplia iluminada con lámparas doradas, mesas cubiertas con manteles blancos impecables, copas de cristal que devolvían destellos con cada luz. El aroma a vino caro y mantequilla dorada en sartén llenaba el aire. Miré alrededor y los encontré enseguida. Daniel estaba de pie junto a la ventana, con un vaso en la mano. Llevaba un traje oscuro bien cortado, camisa blanca almidonada y zapatos brillantes. Mi hijo parecía otro hombre, como si hubiera borrado cualquier rastro del chico que corría descalzo por nuestro patio cuando era niño. A su lado estaba Melissa. Vestía un vestido color crema con ribetes dorados. En su cuello lucía un collar de perlas grandes que relucían bajo la luz tenue. Ella revisaba su celular, con gesto distraído, como si lo que pasaba alrededor no le importara. Sentados ya a la mesa estaban los padres de ella. Richard Carter, robusto, traje gris claro, un reloj de oro que brillaba en su muñeca cada vez que movía el brazo. A su lado, Victoria, con un vestido verde esmeralda adornado de pedrería, llevaba un broche ostentoso en forma de flor y unos pendientes largos que tintineaban cada vez que giraba la cabeza. Eran la imagen exacta de lo que querían mostrar. Riqueza, estatus, poder. Daniel me vio. Su sonrisa se tensó. Hubo un destello de incomodidad en sus ojos, como si mi sola presencia desentonara en ese cuadro perfecto que él intentaba pintar. Caminó hacia mí. Dio una palmada ligera en mi hombro, sin fuerza, sin calor. «Llegaste, papá, bien. Siéntate allá con nosotros». Me acerqué a Melissa. Ella se inclinó apenas. Me dio un beso en la mejilla, casi rozándome, frío, distante. «Buenas noches, papá», dijo en tono cortante, como si cada palabra le costara. Victoria levantó la vista. Me ofreció la mano, pero la retiró con rapidez como quien toca algo que no quiere ensuciarse. «Señor Hayes», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Richard me dio la mano con un apretón flojo, mecánico. Sonrió, pero era la sonrisa de alguien que solo cumple con una formalidad. Me señalaron un asiento en la punta de la mesa. Nadie se molestó en acercar la silla. Tuve que hacerlo yo, arrastrándola con un ruido que interrumpió unos segundos la charla del grupo de al lado. Me senté y miré el mantel blanco, las copas alineadas, los cubiertos brillantes. Todo era elegante, pero la frialdad en las miradas me hizo sentir como un intruso. Un camarero se acercó enseguida con los menús. Estaban escritos en francés, con descripciones largas y rebuscadas. Los tomé y los abrí lentamente, fingiendo confusión. Pasé la página una y otra vez, murmurando en voz baja. Victoria me observaba. Cruzó las manos sobre el regazo y me sonrió de medio lado. «¿Necesita ayuda con eso, señor Hayes?», preguntó con tono condescendiente. Levanté la vista y asentí. «Claro, si no es molestia». Ella hizo un gesto al camarero. «Tráigale algo sencillo, nada complicado. Un plato básico servirá. No vaya a ser demasiado para él». Richard rió por lo bajo acompañándola. «Sí, no hay que exagerar. Mejor algo barato, ¿no?». Yo guardé silencio, con una media sonrisa. El camarero apuntó y se retiró, mirándome con algo de compasión en los ojos. Daniel levantó su copa de agua y fingió toser intentando cambiar de tema. Nadie lo escuchó. Melissa revisaba su celular otra vez. Richard hablaba de un viaje de negocios. Victoria miraba alrededor como si evaluara cada detalle del lugar. Yo me quedé en silencio, mis manos descansando sobre las rodillas, escuchando las voces, observando cómo cada palabra de ellos estaba calculada para brillar. En esa mesa, mi papel estaba claro, el del viejo pobre desubicado que debía agradecer cualquier migaja de atención. Y yo, con calma, aceptaba ese rol, porque sabía que el verdadero papel todavía estaba por comenzar. Los camareros comenzaron a traer los primeros platos. Bandejas plateadas pasaban frente a mí, dejando en el aire el aroma de mantequilla derretida, especias caras y vino blanco recién descorchado. El murmullo del salón era elegante, como un zumbido constante de conversaciones entre copas que chocaban suavemente. Yo, en mi esquina de la mesa, observaba todo con calma
intentando no dejarme abrumar por la sensación de estar en un terreno donde todos parecían hablar un idioma distinto al mío. Victoria fue la primera en tomar la palabra con entusiasmo. Mientras acomodaba la servilleta sobre su regazo, lanzó un suspiro largo. «Sabe que el viaje desde Nueva York hasta Texas fue eterno», dijo con aire cansado, pero alzando la voz lo suficiente para que todos escucharan. «Por suerte, volamos en clase ejecutiva, así se hace más llevadero». Melissa sonrió orgullosa y añadió, como si quisiera reforzar la idea de estatus: «Sí, mamá siempre dice que los viajes largos se disfrutan solo cuando uno sabe pagarse un buen asiento». Richard no tardó en entrar en la conversación. Con la copa de vino en la mano, habló con tono satisfecho. «Y para movernos aquí alquilamos un Mercedes último modelo. Una máquina hermosa. Claro, $600 al día. Pero ¿qué es eso para disfrutar del confort?». Yo asentí con la cabeza, dejando escapar un murmullo breve. «Bueno, cómodo debe ser». No quise añadir nada más. No porque no tuviera que decir, sino porque sentía que cualquier palabra sería usada como contraste para resaltar la diferencia entre ellos y yo. Melissa entonces tomó protagonismo. Mientras jugueteaba con su collar de perlas, que brillaba bajo la luz cálida de la lámpara, dijo con una sonrisa de triunfo: «Mis padres acaban de comprar otro apartamento en Florida, con vista al mar. Unos cuantos millones, nada más». Daniel rió nerviosamente, buscando congraciarse con todos. «Es cierto, la familia Carter siempre ha sabido cómo disfrutar de la vida». Yo lo miré de reojo. Había algo en su risa que no era alegría verdadera, sino la ansiedad de alguien que necesitaba complacer, que necesitaba que lo aceptaran en ese círculo como si fuera el único lugar donde valía la pena estar. El camarero volvió con los platos principales. Dejaron frente a Victoria un corte grueso de carne que todavía chisporroteaba. Ella tomó el cuchillo con gesto refinado, cortó un pedazo pequeño y antes de llevarlo a la boca comentó: $80 por este filete, pero vale cada centavo. La calidad se paga. Entonces me miró directamente a mí, ladeando la cabeza. «Uno no puede comer cualquier cosa, ¿verdad, señor Hayes?». Sentí sus ojos sobre mí como si me estuviera examinando, esperando que me encogiera. Tomé mi copa de vino, di un sorbo breve y respondí tranquilo: «Tiene razón, señora. Nada más. No necesitaba más». Ella arqueó las cejas, satisfecha, como si hubiera ganado un punto en una conversación que solo existía en su mente. Richard aprovechó para seguir presumiendo. Con un ademán amplio dijo: «Nosotros hemos invertido en propiedades en 3 estados diferentes. Cuando uno trabaja duro y piensa bien sus movimientos, al final puede darse estos gustos». Yo seguía en silencio. El camarero pasó rellenando las copas. La luz de las velas se reflejaba en el cristal y por un instante todo parecía un cuadro perfecto, excepto por el frío que emanaba de esas voces que solo hablaban de cifras, de lujos y de logros que no eran más que trofeos en una vitrina invisible. Richard, con la copa aún en la mano, giró la cabeza hacia Daniel. «¿Y tu padre? Cuéntanos, ¿cómo vive?». Mi hijo, sin titubear, respondió: «Él vive en un departamentito pequeño. Muy sencillo, siempre ha sido ahorrador». Su voz sonaba segura, como si quisiera dejar claro que yo era distinto a todos ellos, que no tenía nada que mostrar. Melissa soltó una risa baja, se inclinó un poco hacia adelante y me miró fijamente. «¿Y no se siente solo, señor Hayes? Vivir en un espacio tan pequeño, a su edad, debe ser difícil». Noté que mi garganta se cerraba por un instante, pero logré mantener la calma. «Ya me acostumbré», dije con una sonrisa leve. Ella ladeó la cabeza, como sorprendida de que no me quejara, y se echó hacia atrás en la silla. El ambiente de la mesa se dividía claramente en 2 mundos. De un lado ellos, sumergidos en sus historias de riqueza y ostentación. Del otro, yo callado, observando, soportando cada palabra como un peso más sobre mis hombros. Victoria volvió a hablar, esta vez dirigiéndose directamente a mí. «¿Y usted, señor Hayes, a qué se dedicaba?». La pregunta era inocente en apariencia, pero el brillo en sus ojos revelaba lo que realmente buscaba. Que yo dijera algo que confirmara lo que todos ellos querían creer, que yo era un hombre común, insignificante. Sentí la mirada de Daniel clavada en mí. Él esperaba lo mismo. Esperaba que yo encajara en el guión que había inventado.
Bajé un poco la vista, jugueteando con el cuchillo sin cortar nada, y respondí con voz baja. Yo solo trabajaba en oficina. Papeles, cosas simples. Hubo un silencio breve, y entonces los tres intercambiaron miradas. Victoria sonrió triunfante, Richard asintió satisfecho, y Daniel respiró aliviado, como si acabara de librarse de una tensión enorme. Yo mastiqué despacio un pedazo de pan duro, sin mirar a nadie. Dejé que ellos siguieran con su coro de autoelogios. En el fondo, sabía que estaba cumpliendo exactamente con el papel que ellos me habían asignado, pero lo hacía a mi manera, con paciencia, con la serenidad de quien guarda un secreto demasiado grande como para revelarlo todavía. El murmullo del restaurante seguía llenando el aire, pero en mi mesa todo parecía ir a un ritmo distinto. Los camareros se movían con precisión, retirando los platos del primer tiempo, colocando cubiertos nuevos sobre el mantel impecable. Yo me quedé observando cómo la luz de las velas se reflejaba en el cristal pulido de la mesa, creando destellos dorados que bailaban con cada movimiento. Tenía la mirada fija en ese brillo, como si me ayudara a no pensar demasiado en lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Richard, con su copa de vino tinto en la mano, rompió el silencio. Dio un sorbo largo, dejó el vaso sobre la mesa y preguntó con voz grave: «Melissa, ¿cómo te va en el bufete?» Ella sonrió, enderezándose en la silla como si esperara ese momento para exhibirse. «Muy bien, suegro. Es un despacho importante, ya sabe. Manejamos clientes con mucho dinero. Sean empresarios, políticos, gente de peso». Se detuvo un segundo y añadió con un aire orgulloso: «Casi todos los casos superan el $1.000.000 en honorarios». Victoria aplaudió con suavidad, como si celebrara un logro personal. «Claro que sí. Daniel tuvo suerte de casarse contigo, hija. Eres el puente perfecto para que él y todos nosotros estemos donde debemos estar». Mi hijo sonrió. Pero no era la sonrisa abierta, sincera, que yo recordaba de cuando era niño, y me mostraba un dibujo hecho en la escuela. No, esta era distinta, tensa, rígida, fabricada para agradar. Una sonrisa que olía a inseguridad, aunque él quisiera disfrazarla de orgullo. Victoria, como para cerrar la escena con broche de oro, dijo en voz alta: «Daniel, eres un afortunado. Casarte con Melissa te ha puesto directamente en el mundo que importa. Estás dentro de la élite». Daniel asintió, levantando apenas la barbilla, y entonces, como si una idea se encendiera en su mente, giró la cabeza hacia mí. Me miró fijamente y habló con una calma engañosa, pero con un filo en cada palabra. «Papá, supongo que todavía vives de la pensión, ¿no? Esa pensión pequeña que te alcanza apenas para lo básico». Sentí que la mesa entera se tensaba. Melissa apretó los labios y dejó escapar una sonrisita burlona. Victoria levantó su copa, ocultando la risa detrás del cristal. Richard arqueó una ceja, curioso, como si esperara ver cómo reaccionaba yo. Me quedé mirándolo, a mi propio hijo, mi sangre. Me tomó unos segundos procesar que esas palabras habían salido de su boca delante de todos. No bajé la vista, no le di el gusto. Solo sostuve su mirada unos segundos más y luego aparté la atención hacia mi plato. Partí un trozo del pan duro, lo llevé a la boca y lo mastiqué despacio. Daniel, al ver mi silencio, decidió rematar: «Siempre les he dicho a todos que tú eres un hombre austero, que no necesitas mucho, que con poco te alcanza. Y bueno, supongo que así es mejor para todos, ¿no crees?». Sus palabras cayeron sobre mí como un martillo. Podría haberme defendido. Podría haberle recordado cada noche en la que yo dejé de cenar para que él tuviera leche, cada zapato que me negué a comprar para pagarle la universidad. Pero no, me quedé callado. Sentí que si abría la boca en ese momento, no saldría una respuesta tranquila, sino un grito ahogado de dolor. Y yo no estaba dispuesto a regalarles eso. Melissa bajó la mirada hacia sus uñas pintadas de rojo, fingiendo inspeccionarlas. Luego, con un gesto estudiado, acomodó su collar de perlas. Victoria giró hacia Richard, como si quisiera cambiar de tema, pero sus ojos seguían pendientes de mí, curiosos, esperando la reacción del hombre al que habían reducido a un adorno en esa mesa. El camarero, que había quedado de pie a un costado, sintió el cambio en el aire. Se inclinó torpemente para llenar mi copa de agua, aunque ya estaba casi llena. Movía la jarra con nerviosismo,
como si quisiera tapar el silencio incómodo con el sonido del líquido cayendo. Tomé la copa y di un pequeño sorbo. Dejé el vaso sobre el mantel y me quedé en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque en ese instante comprendí que el silencio era más pesado que cualquier palabra. El tiempo se volvió extraño. Un minuto parecía alargarse como una eternidad. Solo escuchaba el tintineo de los cubiertos en las mesas vecinas, el sonido aislado de un tenedor cayendo sobre un plato. Todo se sentía lejano, excepto mi hijo frente a mí, recostado en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Su gesto era de victoria, como si acabara de conseguir el reconocimiento de los Carter, al mostrar que su padre era un hombre insignificante, dependiente, pobre. Me observaba con una sonrisa torcida, seguro de que había logrado lo que quería. Colocarme en el rincón más oscuro de la mesa, dejarme sin voz. Y lo consiguió, al menos en apariencia. Yo no dije nada. Mastiqué otro pedazo de pan despacio y bajé la vista hacia el mantel. Sentí el peso de la humillación como una piedra en el estómago, pero también una chispa que comenzaba a encenderse dentro de mí. Daniel, mi propio hijo, acababa de darme la puñalada más dura de todas. No la de la burla de los Carter, no la del desdén de Melissa, la suya. La de un hijo que delante de todos había reducido a su padre al papel de un anciano inútil. Me quedé inmóvil como una estatua. El silencio era mi escudo, y aunque él creyera que había ganado, dentro de mí empecé a trazar muy despacio la línea que dividiría ese momento de todo lo que vendría después. El camarero regresó con los postres. Colocó frente a cada uno un plato perfectamente decorado, un flan suave, un pastel de chocolate con salsa de frutos rojos, bolas de helado adornadas con menta fresca. El contraste entre la delicadeza de los dulces y la dureza del ambiente era brutal. Nadie sonreía de verdad. Todos parecían estar esperando algo. Fue entonces cuando Victoria cambió de tono. Hasta ese momento había sido fría, distante, condescendiente, pero ahora, mientras hundía la cuchara en su postre, levantó la vista hacia mí y habló con voz melosa, impostada. «Señor Hayes», dijo alargando mi apellido, «sabemos que la vida a solas puede ser dura. A su edad uno necesita apoyo. Si usted quiere, podemos ayudarlo. Podríamos enviarle una pequeña cantidad cada mes». El silencio se hizo espeso. Mis dedos se aferraron al tenedor, pero no lo moví. Richard apoyó sus palabras con un gesto decidido, como si quisiera cerrar un trato de negocios. «Sí, claro. Nada grande. Solo unos $700 al mes. Eso lo haría sentir más cómodo. Ya sí, Daniel y Melissa, no tendrían que preocuparse tanto por usted». Melissa, sentada con las manos cruzadas, asintió despacio. No dijo nada, pero sus ojos aprobaban aquella absurda propuesta. Yo dejé la cuchara sobre el plato. La apoyé con cuidado, como quien deja algo frágil que podría romperse. Miré a mi alrededor. Todos me observaban, menos Daniel. Mi hijo, con la cabeza gacha, jugaba con el tenedor como si no quisiera levantar los ojos y enfrentarme. Esperé. Quería darle una oportunidad. Una sola. Tal vez se animara a defenderme, a decir que yo no necesitaba la caridad de nadie, que yo era su padre y merecía respeto. Pero lo que escuché fue lo contrario. Daniel respiró hondo y con voz baja, casi un susurro, dijo: «Es lo mejor para todos, papá». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo helado. Sentí un golpe en el pecho, un dolor agudo que no venía del corazón físico, sino de un lugar más profundo. Era el dolor de la traición, el de saber que mi propio hijo, a quien yo había criado con sacrificios, ahora me veía como un peso que debía ser mantenido por los demás. Aún así, mi rostro se mantuvo sereno. Nadie lo notó, pero debajo de la mesa apreté la mano contra mi rodilla para no temblar. El camarero llegó en ese instante con una bandeja de tazas de café. El aroma fuerte inundó el aire, pero nadie parecía tener ganas de disfrutarlo. El joven dejó la taza frente a mí y retrocedió con una leve inclinación. Me miró de reojo, como si hubiera sentido la tensión, como si adivinara que allí estaba ocurriendo algo que iba más allá de una simple cena. Richard, ajeno a todo, continuó con su discurso. Se limpió la boca con la servilleta, se acomodó el reloj de oro en la muñeca y dijo con tono solemne: «Usted no debe preocuparse más por nada. Nosotros nos haremos cargo. Somos generosos
y usted debería estar agradecido. Solo tiene que mantenerse a cierta distancia de la vida nueva que Daniel y Melissa están construyendo. Victoria lo interrumpió con un asentimiento. Exacto, cada uno en su lugar. Usted tranquilo, descansando, y ellos proyectando su futuro con nosotros. Melissa sonrió con discreción. No añadió palabra, pero su silencio aprobador era suficiente. Miré a Daniel otra vez. Mi hijo bajó aún más la cabeza, concentrado en su copa medio vacía. Ni siquiera tuvo el valor de sostener mi mirada. Se limitó a revolver el helado con la cuchara, evitando cualquier contacto conmigo. Mi respiración se volvió pesada, pero la mantuve bajo control. Golpeé suavemente la mesa con la yema de mis dedos, un compás lento, como si estuviera midiendo los segundos que pasaban. Ese gesto, casi imperceptible, hizo que el camarero se detuviera un instante y me observara nervioso. Todo era irónico. Pasé más de 60 años construyendo mi vida, trabajando sin descanso, tomando decisiones que aseguraron el futuro de mi hijo, que ahora sentado frente a mí, Daniel aceptaba que me compraran con $700 al mes, como si mi existencia pudiera reducirse a un número en un cheque. La escena me resultaba irreal. El murmullo del restaurante, las risas de otras mesas, el tintineo de copas, todo seguía como si nada. Pero en nuestra mesa había caído un muro invisible, separándome para siempre de ese hijo que ya no me reconocía como padre. Llevé la taza de café a los labios. Aspiré el aroma amargo y di un sorbo lento. El líquido caliente bajó por mi garganta, pero no logró calentar el frío que sentía en el pecho. Dejé la taza sobre el plato con cuidado. Respiré hondo y comprendí que esa farsa había llegado al límite. Habían terminado de mostrarme su verdadero rostro. Y yo ya estaba listo para mostrar el mío. Dejé la taza de café sobre el platillo con cuidado, como si cada movimiento marcara el compás de lo que iba a suceder. Con la servilleta me limpié despacio los labios, sin apartar la vista del mantel blanco que brillaba bajo la luz de las velas. El ambiente en la mesa seguía cargado. Cada palabra anterior todavía flotaba en el aire como humo pesado. Entonces moví la mano hacia un costado y acerqué el maletín viejo que había colocado junto a mi silla al inicio de la cena. Nadie había prestado atención a ese objeto raído, con la piel agrietada y las esquinas dobladas. Para ellos no era más que un detalle más de mi supuesta pobreza. Al oír el chasquido del broche, todos levantaron la vista. Creyeron que iba a sacar la billetera, o quizá algunos billetes arrugados para pagar mi parte. Pero no. Introduje la mano en el interior y saqué un sobre de plástico transparente. Dentro había documentos amarillentos por el paso de los años. Los coloqué con calma sobre la mesa, estirando los bordes para que se vieran claros. Victoria frunció el ceño y soltó una pregunta cargada de desdén. ¿Y ahora qué es eso? ¿Papeles viejos? Sonreí sin prisa. Con 2 dedos extendí la primera hoja hacia la luz. No era un papel cualquiera. Era un contrato notariado con firmas y sellos visibles, aunque ya algo desvanecidos por el tiempo. Richard, que hasta ese momento mantenía la compostura, se inclinó de golpe hacia adelante. Sus ojos recorrieron las líneas impresas. El color se le fue del rostro, como si acabara de reconocer una escena que nunca quiso volver a ver. Esto no puede ser», murmuró con la voz quebrada. Golpeé suavemente con el dedo índice la esquina inferior de la hoja, justo donde estaba su firma junto a la mía. El proyecto de Houston hace 10 años, ¿lo recuerda? Estaba al borde de perderlo todo. Los bancos lo tenían contra la pared. Fue entonces cuando apareció un inversor silencioso que puso casi $500,000. Ese inversor era yo. El silencio cayó como una losa. Nadie respiraba fuerte. El tintinear de las copas en las mesas vecinas parecía un ruido lejano, ajeno a nuestra isla de tensión. Victoria giró de inmediato hacia su marido, con el rostro desencajado. «¿Cómo que él? ¿Por qué nunca me contaste nada de esto, Richard?» Richard abrió y cerró la boca varias veces, incapaz de articular una respuesta coherente. El sudor le perlaba la frente. Melissa, que hasta ese momento había mantenido la pose de superioridad, dejó caer la cuchara sobre el platillo con un pequeño estrépito. Sus ojos se agrandaron incrédulos. «Papá», balbuceó. «¿Es cierto lo que dice?» Yo no necesitaba su aprobación. Seguí acomodando los documentos uno junto a otro. Copias de transferencias, certificaciones notariales, cartas de compromiso.
La evidencia de que sin mí, ese imperio que tanto presumían se habría derrumbado. Richard tragó saliva y por fin murmuró. En ese momento, estaba desesperado. No pensé que fueras tú. No pensé que ese dinero saliera de tus manos. Me recliné en la silla, crucé los brazos y hablé con voz firme, sin elevar el tono. Esta noche ustedes me han tratado como a un pobre viejo sin importancia. Pero la verdad es que durante años se sostuvieron gracias al dinero que yo puse, cuando nadie más confiaba en usted, señor Carter. Victoria apretó la servilleta con tanta fuerza que casi la desgarró. Esto es inadmisible, susurró entre dientes, más furiosa con su esposo que conmigo. Melissa me miraba como si nunca hubiera visto al hombre que tenía delante. Su respiración era corta, nerviosa. Daniel, en cambio, frunció el ceño. Quiso intervenir, pero lo hizo con torpeza. Papá, eso fue hace mucho. No hay necesidad de remover el pasado ahora. Giré la cabeza lentamente hacia él. Mi mirada lo atravesó como un cuchillo. ¿Remover el pasado? Repetí despacio. El pasado que salvó el futuro de tu esposa y de tu nueva familia. El pasado que les permitió sentarse hoy aquí, rodeados de lujos. Ese pasado que, según tú, no vale la pena mencionar. Daniel bajó la vista, removiendo el helado derretido de su plato, sin atreverse a mirarme de frente. El camarero, que se había acercado para retirar algunos cubiertos, se quedó quieto al ver la tensión. Tenía la bandeja en la mano y los ojos abiertos, como si temiera que un movimiento en falso rompiera el frágil equilibrio de la escena. Yo continué con calma sin levantar la voz. Quiero que todos lo entiendan bien. No vengo a presumir. No necesito su reconocimiento. Pero sí necesito dejar claro algo. Ustedes me vieron como un anciano pobre, y resulta que gran parte de lo que tienen se levantó sobre el esfuerzo y el dinero que yo invertí. Richard se cubrió el rostro con la mano, incapaz de sostener mi mirada. Victoria lo fulminaba con los ojos, furiosa por haber vivido tantos años sin saber la verdad. Melissa, en shock, susurró apenas audible. No lo puedo creer. El ambiente en la mesa era insoportable. Ninguno de ellos podía ya seguir con su teatro de superioridad. Yo me acomodé en la silla. Crucé las piernas y dejé caer los brazos sobre los reposabrazos, dueño absoluto del silencio que se había apoderado de todos. La ironía es simple, concluí. Hoy quisieron darme una limosna, pero en el pasado fueron ustedes quienes vivieron de la mía. Nadie contestó. Nadie se atrevió a reír, y por primera vez en toda la noche, la mesa de los Carter quedó sumida en un silencio total. Reuní los papeles con calma, como quien guarda un secreto que ya no necesita permanecer escondido. Los acomodé dentro del maletín raído. Cerré el broche metálico con un chasquido seco y lo dejé a un lado. Después, con movimientos lentos, me levanté de la silla. El sonido de la madera contra el suelo resonó en todo el comedor. Un chirrido que hizo que las conversaciones en las mesas cercanas se apagaran unos segundos. Todos en la mesa me miraron. Richard fruncía el ceño. Victoria tenía los labios apretados. Melissa parecía contener la respiración. Y Daniel no levantaba la vista. Me puse de pie erguido, acomodé la solapa del viejo saco y hablé con voz clara, lo suficientemente fuerte para que cada palabra quedara grabada. No soy pobre. El silencio fue absoluto. Podía escucharse el zumbido tenue del aire acondicionado y el repiqueteo lejano de copas en otra mesa. Yo continué. Durante 20 años fui director financiero regional de una corporación multinacional. 20 años en los que gané $40,000 al mes. Manejé presupuestos de cientos de millones. Firmé contratos que necesitaban equipos enteros de abogados para descifrarlos. Daniel levantó la cabeza como impulsado por un resorte. Su rostro se había puesto pálido. Los labios temblaban y apenas pudo articular un murmullo. Papá. Melissa llevó una mano a la boca. Sus ojos, maquillados con esmero, parpadearon varias veces, incapaces de ocultar la sorpresa. El brillo altivo en su mirada se había evaporado. Richard soltó los cubiertos con un golpe seco contra el plato. El sonido metálico resonó en la mesa, y varios comensales de alrededor voltearon curiosos. Victoria trató de tomar su copa, pero la mano le temblaba. El vino se agitó dentro, salpicando unas gotas sobre el mantel inmaculado. El camarero, que estaba a un paso de nuestra mesa, se quedó congelado,
con la botella de vino en la mano. No sabía si debía acercarse o desaparecer. Yo no me detuve. Caminé despacio alrededor de la mesa, como quien mide el terreno antes de lanzar el último golpe. Mis pasos eran lentos, pero cada tacón contra el piso retumbaba como un martillazo. Me detuve detrás de Daniel. Puse una mano en su hombro firme pero sin violencia. «Hijo», dije en voz baja, aunque todos lo escucharon, «te avergüenza pensar que tu padre es pobre, pero lo que de verdad debería avergonzarte es tratar a tu padre como una carga». Él se encogió. Sus hombros, que minutos antes estaban erguidos intentando mostrar seguridad, ahora parecían hundirse. Yo no», balbuceó, pero las palabras murieron en su garganta. Le quité la mano del hombro y volví al frente de la mesa. Miré a cada uno a los ojos sin prisa. Finalmente hablé midiendo cada sílaba. Hasta ahora los dejé hablar, los dejé presumir, los dejé humillar. Pero se acabó. No necesito $700 de nadie. Al contrario, fueron ustedes quienes alguna vez necesitaron de mí. La frase cayó como un trueno. Nadie replicó. Nadie tuvo el valor. Sentí el aire denso, casi espeso. Un ruido seco rompió el ambiente. En la mesa de al lado una cuchara cayó al suelo. La señora que la había dejado caer se agachó rápido para recogerla, pero todos los presentes, incluidos los de mi mesa, habían dado un respingo. Regresé a mi asiento. Moví la silla con calma, me senté y serví agua en mi copa, como si nada extraordinario hubiera pasado. Llevé el vaso a los labios y bebí un sorbo largo, sin apartar la vista de Daniel. Él seguía con la cabeza gacha, los ojos clavados en su plato vacío, como un niño reprendido. Melissa lo miraba de reojo, entre confundida y furiosa. Richard intentaba recomponerse, pero su frente perlada de sudor lo traicionaba. Victoria mordía la servilleta, crispada, sin saber si debía estallar o permanecer callada. En ese instante comprendí que el escenario había cambiado. Ya no era yo el anciano pobre, el invitado incómodo. Ahora eran ellos los que se sentían desnudos, expuestos. Yo no había alzado la voz, no había golpeado la mesa, solo había mostrado un fragmento de la verdad, y con eso bastó para derrumbar la fachada que tanto se habían esforzado en mantener. El silencio se prolongó. Alguien tosió en una mesa lejana. El camarero, aún indeciso, se inclinó un poco hacia mí, pero bastó un leve gesto de mi mano para que se apartara. Me acomodé en la silla, crucé los brazos y dejé escapar una respiración tranquila. «Así que ahora lo saben», dije por último, sin dramatismo, solo con la firmeza de quien recupera su lugar. El hombre al que intentaron comprar con limosnas fue el mismo que en algún momento sostuvo los cimientos de su riqueza. Volví a beber un trago de agua. Nadie se atrevió a romper el silencio, y en sus rostros pude ver lo que había esperado durante toda la noche: vergüenza, miedo, incredulidad. El camarero regresó con la carpeta de cuero negro, la colocó con suavidad en el centro de la mesa y se inclinó apenas. «Aquí está la cuenta, señores», anunció en voz baja. Nadie se movió. El ambiente ya era pesado después de mis palabras. La carpeta quedó allí, muda como una piedra negra sobre el mantel blanco. Durante unos segundos, el simple hecho de que nadie la abriera pareció congelar la escena. Yo observaba en silencio, con el vaso de agua en la mano. El cristal frío me mantenía centrado. Giraba lentamente la copa entre los dedos, disfrutando de la calma, porque sabía que aún quedaba un último acto en aquella obra. De pronto, Daniel rompió el silencio. Su voz sonó forzada, un poco más alta de lo normal, como si quisiera recuperar el control. «Déjenme a mí, hoy invito yo». Melissa lo miró de inmediato y esbozó una sonrisa pequeña, casi automática. En sus ojos vi la esperanza de que su esposo, después de la vergüenza anterior, pudiera salvar un poco de orgullo frente a sus padres. Richard y Victoria intercambiaron una mirada de aprobación y asintieron satisfechos. Daniel estiró la mano hacia su billetera y sacó una tarjeta de crédito plateada. La colocó con un golpe seco sobre la mesa, justo encima de la carpeta, y luego la tomó con 2 dedos para entregársela al camarero. Lo hizo con un aire de seguridad que, sin embargo, yo conocía bien. Era el gesto de un hombre que actúa para los demás, no para sí mismo. El camarero tomó la tarjeta con un asentimiento cortés y se alejó hacia la caja registradora. Yo lo seguí con la mirada, hasta que desapareció detrás de la barra. Luego volví la vista hacia Daniel. Él había cruzado los brazos y se reclinaba en la silla,
fingiendo una serenidad que no tenía. Sus dedos tamborileaban nerviosos contra su antebrazo. Melissa lo observaba con cierta complicidad, como si quisiera transmitirle apoyo. Richard y Victoria, en cambio, lo miraban con orgullo, convencidos de que su yerno estaba a la altura. El tiempo se alargó. Yo giraba mi copa entre las manos con calma, mientras esperaba lo inevitable. Al cabo de un par de minutos, el camarero regresó. No traía la misma expresión neutra de antes. Se acercó a Daniel y se inclinó un poco, casi susurrando. «Disculpe, señor. La transacción no fue autorizada». El silencio que cayó en la mesa fue brutal. Melissa abrió los ojos con sorpresa, llevándose la mano al pecho. Victoria frunció el ceño y Richard arqueó las cejas, incrédulo. Daniel se sonrojó de inmediato. «Debe de ser un error. Inténtelo de nuevo». El camarero asintió y se retiró con la tarjeta. Daniel bebió un sorbo rápido de agua, intentando disimular el temblor en sus labios. Un minuto después el camarero volvió. Se inclinó otra vez con la misma voz baja. «Lo lamento, señor. El banco volvió a rechazar la operación. Esta vez el silencio no fue solo en nuestra mesa. Los comensales de la mesa de al lado, alertados por el murmullo, se volvieron a mirar. Una pareja de traje y vestido elegante cuchicheaba, y pude escuchar el eco de un comentario. ¿Lo rechazaron otra vez? Daniel tragó saliva, nervioso. Rápido sacó otra tarjeta, esta vez dorada, y la entregó casi con brusquedad. «Pruebe con esta». El camarero se marchó de nuevo. Melissa trataba de mantener la compostura, pero el rubor en sus mejillas la delataba. Richard entrecerraba los ojos, molesto, y Victoria no dejaba de remover la servilleta entre los dedos, como si quisiera estrangularla. Yo, mientras tanto, mantuve la calma. Coloqué mi copa sobre el mantel y apoyé las manos cruzadas. Observaba todo con la tranquilidad de quien ya sabía cómo acabaría la escena. Pasaron otros minutos que parecieron eternos. El camarero volvió por tercera vez. Colocó la tarjeta sobre la carpeta y con un leve suspiro dijo con la misma cortesía forzada: «Señor, lo siento». Tampoco fue aceptada. La vergüenza de Daniel era tan palpable que casi podía tocarse. Su cara estaba encendida, su frente perlada de sudor. Bajó la vista al mantel y apretó la copa de agua con tanta fuerza que pensé que la rompería. Melissa giró el rostro, incapaz de mirar a sus padres. Victoria lo observaba con decepción evidente. Richard lo miraba con dureza, como un inversionista que descubre que su socio es menos solvente de lo que aparentaba. Yo apoyé la palma sobre la mesa y con calma dejé mi vaso a un lado. Abrí el viejo maletín y saqué mi cartera, desgastada y llena de recibos arrugados. Entre ellos, guardada con cuidado, brillaba una tarjeta negra metálica. El camarero la reconoció de inmediato. Sus ojos se abrieron un instante y asintió con respeto. «Enseguida, señor». Tomó la tarjeta y se alejó. El silencio volvió a dominar la mesa. Daniel, con el rostro enterrado en las manos, no podía levantar la mirada. Pocos minutos después, el camarero regresó con la tarjeta sobre un platillo pequeño. Se inclinó hacia mí con un tono distinto, más firme y respetuoso. «Gracias, señor». La transacción fue aprobada. Colocó la carpeta frente a mí, junto con el recibo. Me devolvió la tarjeta con las dos manos, inclinando ligeramente la cabeza, como si reconociera lo que significaba ese objeto. Yo guardé la tarjeta en mi billetera, entre los papeles arrugados. Luego miré a Daniel. Mi voz salió serena sin necesidad de elevarla. Parece que después de todo la carga no era yo. Daniel apretó el pañuelo entre sus manos hasta arrugarlo. No dijo nada. Melissa lo miraba como si no lo reconociera. Victoria desvió la vista hacia otro lado, y Richard se aclaró la garganta incómodo sin saber qué añadir. Yo volví a tomar mi vaso. Le di un sorbo al agua y lo coloqué de nuevo sobre el mantel. La mesa, que hasta hacía un rato era un escenario de soberbia, ahora era un espacio de vergüenza silenciosa. Y en medio de todo yo me sentía tranquilo, dueño absoluto de la situación. Nos levantamos de la mesa casi al mismo tiempo. Nadie dijo una palabra. Solo se escuchaban las sillas arrastrándose contra el suelo, y luego el eco de nuestros pasos sobre el mármol del restaurante, el sonido de los tacones de Victoria, el roce nervioso de los zapatos de Richard, los pasos más apresurados de Melissa intentando seguirlos. Yo caminaba detrás sereno, con el maletín viejo en la mano. Atravesamos el salón hacia la salida. Las conversaciones en otras mesas continuaban,
pero algunos nos observaban de reojo. Se notaba en sus miradas que habían percibido la tensión, que habían adivinado, aunque sin entender, que algo incómodo había sucedido en nuestra mesa. Al cruzar las puertas de cristal, el aire fresco de la noche me golpeó en el rostro. Afuera, la calle brillaba bajo las luces de neón y los faros de los coches estacionados. El ballet corrió hacia nosotros en cuanto nos vio aparecer. Con pasos rápidos y movimientos ensayados, pidió los tickets y comenzó a repartir órdenes a otros empleados. El primero en recibir su vehículo fue Richard. Un Mercedes negro, brillante, impecable, se detuvo frente a la entrada. El motor ronroneaba suave, casi sin ruido, como un gato satisfecho. Richard se apresuró a abrir la puerta del copiloto para Victoria. Ella subió con gesto rígido, evitando mirar a nadie. Richard se acomodó tras el volante sin levantar la cabeza. Era evidente. Querían desaparecer cuanto antes, lejos de las miradas que empezaban a acumularse a la entrada del restaurante. Daniel y Melissa se quedaron un poco más atrás. Él tenía las manos en los bolsillos, la espalda encorvada. Ella lo miraba de reojo, con una mezcla de incomodidad y reproche. Sus padres ya estaban dentro del Mercedes, listos para marcharse, pero la pareja se quedó esperando, como si aún tuvieran que enfrentar lo inevitable. Entonces lo escuché. El ruido áspero de mi Crown Victoria al arrancar. El motor emitió un quejido metálico, tosió, y una nube gris salió por el tubo de escape. El valet lo estacionó frente a la puerta, con cierta incomodidad. Algunos clientes que esperaban su propio transporte giraron la cabeza hacia el coche. Un par de jóvenes, con chaquetas elegantes, se miraron entre sí y se acercaron con curiosidad. Uno de ellos señaló el auto y exclamó en voz alta: «¡Un momento! Ese no es un Ford común. Eso es un Shelby GT500 disfrazado». El murmullo se extendió de inmediato. Varias personas dejaron de hablar, se acercaron unos pasos. Los celulares comenzaron a levantarse. Las cámaras apuntaron hacia mi coche, como si de repente se hubiera convertido en la estrella de la noche. Yo avancé despacio. El valet me entregó las llaves con un gesto respetuoso, distinto al de antes. Ahora sabía que no estaba frente a un viejo carro cualquiera, sino ante una pieza de colección, un tesoro sobre ruedas. Melissa abrió la boca sorprendida, incapaz de articular palabra. Richard, desde el interior del Mercedes, bajó la cabeza como si quisiera esconderse. Victoria apretó los labios hasta blanquearlos, conteniendo una rabia silenciosa. Y Daniel estaba paralizado. Su rostro se había puesto lívido, los ojos fijos en el auto, como si acabara de descubrir que toda la historia que había repetido sobre mí, la del viejo pobre, insignificante, se desmoronaba frente a sus ojos. Me detuve junto a la puerta del conductor. Pasé la mano por la carrocería gastada, por la pintura desconchada que ocultaba la verdadera joya. Metí la llave en la cerradura y abrí despacio. Antes de subir me giré hacia mi hijo. Lo miré directo a los ojos sin vacilar y le dije con voz clara cada palabra marcada con firmeza: «Puedes pensar que tu padre es pobre, Daniel, pero lo que realmente da vergüenza no es la pobreza, sino tratar a tu propio padre como si fuera un estorbo». El silencio que siguió fue absoluto. Los murmullos de los curiosos se apagaron. Incluso los celulares que grababan parecieron detenerse un instante. Melissa bajó la mirada, incapaz de sostener la escena. Richard y Victoria permanecieron inmóviles dentro del Mercedes como estatuas de piedra. Yo me senté al volante, giré la llave y el motor rugió con un estruendo que hizo vibrar el suelo bajo nuestros pies. No era el sonido apagado del Crown Victoria viejo, era el rugido poderoso de un Shelby GT500, un trueno metálico que hizo que varios de los presentes aplaudieran y silbaran, admirados. Ese rugido se elevó sobre la avenida, imponiéndose a todos los demás coches. Era la voz de mi dignidad, el eco de toda una vida de esfuerzo que había permanecido oculta bajo la apariencia de un hombre común. Apreté el volante, inspiré profundo y solté el aire lentamente. No había rabia en mi pecho. Lo que sentía era alivio, como si al encender ese motor hubiera descargado de encima el peso de años de silencios y humillaciones. Metí la marcha y avancé despacio. El coche se deslizó sobre el asfalto, dejando tras de sí un murmullo de asombro. En el retrovisor vi a Daniel todavía de pie, inmóvil con la cara descompuesta. La familia Carter se hundía en sus asientos.
deseando no haber estado jamás presentes. Mientras me alejaba, bajé un poco la ventana. El viento nocturno entró fresco, acariciándome el rostro. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas y por primera vez en mucho tiempo me sentí ligero. Ese fue mi verdadero triunfo. No el rugido del Shelby, no la sorpresa de los curiosos, sino la certeza íntima de que, a pesar de todo, yo seguía siendo dueño de mi historia. Ellos me habían querido reducir a la nada. Yo les mostré que un hombre no se mide por lo que aparenta, sino por lo que ha construido en silencio. Y mientras el motor seguía cantando bajo la noche de la ciudad, supe que ya no cargaba con la vergüenza de su desprecio. La había dejado atrás, en aquella mesa, en aquella puerta, en los ojos desconcertados de mi propio hijo. He pasado mucho en mi vida, pero aquella cena con mi hijo y su nueva familia me dejó una enseñanza clara. Lo verdaderamente vergonzoso no es la pobreza, sino la falta de respeto y gratitud hacia un padre. Pueden quitarte todo, pueden tratar de humillarte, pero la dignidad y la verdad siempre terminan saliendo a la luz. Yo aprendí que no hace falta gritar para demostrar quién eres. A veces, el silencio y la paciencia son las armas más poderosas. Y cuando llega el momento justo, la verdad golpea más fuerte que cualquier palabra hiriente. Quiero dejarles este mensaje a ustedes que me escuchan. Valoren a sus padres mientras aún los tienen, porque ningún lujo, ningún dinero, ningún apellido importante sustituirá jamás el amor y el respeto a quienes les dieron la vida. Y ahora les pregunto, de corazón, si ustedes hubieran estado en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Se habrían callado o habrían revelado la verdad como lo hice yo? Quiero leer sus pensamientos, sus experiencias, sus consejos. Cada historia cuenta, y sé que muchos también han pasado por momentos de humillación y prueba. Que Dios los bendiga siempre y les dé la fuerza para levantar la frente con dignidad.